Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Selectrónica Arduino V. Este es el segundo vídeo de la serie Componentes Electrónicos y se lo vamos a dedicar al diodo LED. Recuerda que también formamos parte de la serie Aprende Arduino desde cero pelotero y hoy vamos a conocer el diodo LED. Un diodo LED, por sus siglas LED en inglés, es un diodo emisor de luz. Es un diodo que tiene una característica y es que emite luz cuando la corriente eléctrica lo atraviesa y lo hace de forma proporcional. A más intensidad de corriente que lo atraviese, más luz que emite. Los diodos LED tienen lo que se llama polaridad. Eso significa que una patilla en particular debe ser conectada al polo positivo mientras que la otra tiene que ser conectada al polo negativo. La patilla que va conectada al polo positivo se llama ánodo, mientras que la que va conectada al polo negativo se llama cátodo. Cuando conectamos un diodo lo estamos polarizando. Si se conecta correctamente se llama polarización directa y si se conecta al revés se llama polarización inversa, teniendo en cuenta que solo se iluminará si está conectado en polarización directa, ya que en polarización inversa los diodos tienden a bloquear el paso de la corriente. Como a un LED no se le puede pintar una marca encima, como ocurría por ejemplo con la resistencia, la manera de distinguir el ánodo, terminal positivo, en polarización directa, del cátodo, que es el terminal negativo, es observando su longitud. El ánodo es de una longitud más larga que el cátodo. Otra forma de saber si la patilla correspondiente con el ánodo y el cátodo es fijándonos en la cápsula de plástico vista desde abajo. Se ve que su planta es circular excepto por un lado en la que hay un borde plano, un chaflán o borde plano, y es este borde plano el que nos está indicando que la patilla que está próxima a él es el cátodo, es decir, la que conectamos al polo negativo. Igualmente, es muy recomendable conectar siempre una resistencia en serie, es decir, continuación del diodo, patilla con patilla, poner una resistencia seguida de un diodo como un diodo seguido de una resistencia es lo mismo, para limitar el paso de la corriente eléctrica que lo que va a atravesar el diodo y mantenerla así por debajo del valor máximo, más allá del cual el diodo LED podría dañarse. Para calcular qué resistencia debemos colocar, hemos de saber que normalmente la intensidad que suele venir bien para el funcionamiento óptimo de un diodo LED es de unos 15 mA y que la tensión del diodo es apropiada, va a variar en función o según el color del diodo LED. Por ejemplo, para diodos ultravioleta, azul y el blanco, los voltios van de 3 voltios a 3,6 voltios, son los que más tensión consumen, ¿no? Luego para el verde puede vivir bien entre 2,5 y 3 voltios. Para el rojo, naranja, ámbar y amarillo entre 1,9 y 2,4 y finalmente para el infrarrojo, que al igual que el ultravioleta lo veremos más adelante, va bien entre 1 y 1,5 voltios. Por tanto, si queremos calcular la resistencia tenemos que partir de lo que es esta formulita, donde aquí vamos a poner la tensión total de la rama del diodo, es decir, supongamos que nos enchufamos un pin de Arduino que da 5 voltios, pues serían 5 voltios menos el LED verde, que puede ser 2 voltios y medio, nos quedarían 2 voltios y medio, partido o dividido de los 15 miliamperios, que pasado amperio serían 0,015, lo cual nos daría un valor de 166,6 ohmios. Bueno, podríamos poner una resistencia de 160 ohmios, que es un valor estándar, pero siempre es mejor poner siguiente valor estándar y sería la de 180 ohmios, la que pondríamos, y le vendría perfecto. De esta manera nos aseguramos de que el LED quedaría protegido. Para mayor seguridad es recomendable consultar siempre las especificaciones que nos proporciona el fabricante, en lo que se conoce como el datasheet del componente. Lo podemos encontrar en internet y ahí podremos conocer toda la información necesaria sobre las intensidades y tensiones máximas y de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Además de por sus diferentes colores, como consecuencia del material de fabricación utilizado para cada tipo de LED, podemos clasificar estos componentes según si emiten la luz de forma difusa o clara, lo que se llama de alto brillo. Los primeros, que suelen ser de bajo brillo, se suelen utilizar para indicar presencia, es decir, emiten una luz suave, uniforme, que no deslumbra y que puede verse desde cualquier ángulo. Es lo que llamamos diodos de bajo brillo, ¿no? Los segundos sirven para irradiar en una dirección muy concreta
con una luz directa y potente, por lo que no se ven bien desde todos los ángulos, pero iluminan mucho, más que los otros. En cualquier caso, sea un LED de tipo difuso o de bajo brillo o de alto brillo, para saber en términos cuantitativos lo brillante que es su luz será necesario conocer la cantidad de milicandelas MCD que ese LED en concreto es capaz de emitir. Este dato lo debe de ofrecer el fabricante en el datasheet, así que podremos saber si de dos LED, pues cuál de ellos va a dar más iluminación, al menos según el fabricante, consultando el datasheet de ambos. Al menos debemos tener en cuenta 3 aspectos más a la hora de usar un diodo LED en nuestros proyectos. La corriente máxima que lo puede atravesar, el diodo en polarización directa, sin que se funda, debido al calor generado por la potencia disipada. Lo podemos ver en el datasheet. El voltaje de ruptura, cuando está en polarización inversa, no deja pasar la corriente mientras le aplique un voltaje menor al voltaje de ruptura. Suele ser un voltaje bastante más alto y eso sí, en el momento él bloquea la corriente, pero si metemos un diodo y vamos a decir que su voltaje de ruptura sea 20 voltios y le estamos metiendo 80 voltios, pues lo romperemos. Evidentemente saltará y se fundirá, lo quemará y punto. Por eso es importante saber el voltaje de ruptura. Y la caída de tensión en polarización directa, es decir, los diodos poseen una resistencia interna muy pequeña que provocan una diferencia de potencial entre sus patillas. Eso es interesante saberlo, sobre todo a la hora de hacer los cálculos. El símbolo que se suele utilizar en el diseño de los circuitos electrónicos para representar el diodo LED es el siguiente. Vemos que esto es un triángulo donde uno de sus vértices está en contacto con una línea vertical. Esto hace parecer al triángulo la punta de una flecha que indica hacia dónde va el sentido de la corriente directa. La forma del triángulo nos recuerda a una A mayúscula y esto nos va a servir para recordar que este lado es el ánodo, mientras que la barra vertical con la punta de la la barra vertical, si la corriente fuera en contrario, nos va a simbolizar, digamos, un muro, ¿no? Un bloqueo. Y además esta con la punta de la flecha forma una K invertida que nos va a servir para recordar que esto es el cátodo. Por último, estas dos flechas indican que se trata de un diodo LED. Si no tuviera la flecha sería un diodo rectificador normal y corriente. Los diodos LED, pues decir ya solo que se fabrican con colores, tamaños y formas muy diferentes. Aquí podemos ver varios ejemplos. Los hay desde los grandes, los comunes que son de 5 milímetros, los pequeñitos de 3 milímetros, los hay cuadrados, los hay que vienen montados ya en una cápsula varios juntos. Todos los datos que queramos saber, lo importante es que conocer el modelo de diodo LED y buscar su datasheet, como con cualquier componente.